Mientras desempacaba su maleta en un viaje de negocios, la mujer notó una extraña carpeta roja. Ella no recordaba haberla metido ahí. Al abrirla, se quedó helada. Fotos de su marido con su mejor amiga, recibos del banco, un testamento notariado donde ella se quedaba sin un centavo y una nota. Le quitaremos todo. Sigue las instrucciones al pie de la letra. Sofía Valdés trabajaba como asistente de un conocido empresario, don Felipe Antonio Sandoval. Durante 15 años había ocupado ese puesto y nunca había habido el más mínimo reproche. Algunos pensaban que todo se debía a que era la mejor amiga de la esposa de su jefe, pero la verdad era que Sofía era una profesional excepcional. Sofía examinaba la pantalla de su laptop, intentando encontrar un solo error en la presentación. Cada coma, cada cifra, cada gráfico debía estar en su lugar. Se pasó una mano por el cabello, apartando un mechón rebelde de la frente, y entrecerró los ojos para revisar otra diapositiva. Fuera de la ventana de su oficina, la ciudad bullía. Los coches claxonaban abajo, la gente corría a sus asuntos, mientras Sofía seguía sentada, absorta en la presentación de un nuevo proyecto. Este proyecto era su creación. Había trabajado en él durante los últimos 6 meses, invirtiendo no solo sus conocimientos profesionales, sino también un pedazo de su alma. Unos golpes en la puerta la hicieron apartar la vista de la pantalla. «Adelante», dijo Sofía, sin despegar los ojos de la laptop. La puerta se entreabrió y Valentina, la secretaria de don Felipe, asomó la cabeza. La joven siempre lucía impecable, un traje sastre estricto, un peinado pulcro, un maquillaje ligero. A veces, Sofía envidiaba su habilidad para mantenerse siempre serena, sin importar lo que ocurriera en la oficina. «Señora Sofía, don Felipe le pide que pase a su oficina», dijo Valentina con una leve sonrisa. Sofía levantó la vista de la pantalla y asintió. «Claro. Ahora mismo voy». Valentina cerró la puerta. Sofía se recostó en el respaldo de su silla y se estiró. Una reunión con el jefe a mitad del día laboral solía significar algo importante. Guardó el archivo de la presentación, tomó su celular y su tableta de la mesa, se arregló la blusa y se dirigió a la oficina del director. El pasillo estaba vacío. Los empleados estaban en sus oficinas, algunos hablaban por teléfono, otros tecleaban frenéticamente. Sofía pasó junto al departamento de marketing, donde se desarrollaba una reunión tras las paredes de cristal, y se detuvo ante una imponente puerta con una placa, Felipe Antonio Sandoval, director general. Tocó y, al oír que la invitaban a entrar, empujó la puerta. «Don Felipe, ¿me mandó llamar?», preguntó Sofía, asomándose. Don Felipe estaba sentado detrás de su enorme escritorio, cubierto de papeles y carpetas. El hombre rondaba los 50, pero aparentaba menos. Las canas apenas comenzaban a asomar en sus sienes y sus ojos conservaban esa energía que siempre atraía a la gente. No era solo un jefe, era un líder al que uno quería seguir. «Sí, Sofía. Pasa, siéntate», señaló la silla frente a él. «Quiero hablar contigo sobre un viaje de negocio». Sofía se quedó inmóvil a medio camino de la silla. «¿Qué viaje de negocios?», preguntó, sorprendida. Don Felipe se recostó en su silla y entrelazó los dedos. «Nos han invitado a participar en una licitación», comenzó lentamente, como si sopesara cada palabra. «Es un contrato grande, Sofía, muy grande. Necesitamos a alguien que pueda hablar del nuevo proyecto, mostrar sus ventajas, convencer al comité de que somos la mejor opción. Y creo que tú eres la mejor candidata». «¿Yo?». Sofía abrió los ojos como platos por la sorpresa y se dejó caer en la silla. «Sí. Tú», asintió don Felipe. «Eres la que más ha trabajado en este proyecto. Conoces cada detalle, cada cifra. Puedes responder a cualquier pregunta. Por eso tenemos todas las posibilidades de ganar esta licitación. Y créeme, la necesitamos de verdad». Sofía guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. Un viaje de negocios, una licitación, la responsabilidad de todo el proyecto. Claro que había hecho presentaciones antes, pero habían sido reuniones internas, juntas con socio. Esto era una licitación real, donde habría competidores, donde tendría que luchar por el contrato. «Pero, don Felipe», comenzó Sofía. Pero él levantó una mano para detenerla. «Nada de peros». Su voz se volvió más firme. «Estoy seguro de que lo harás genial. Eres una profesional, Sofía. En 15 años de trabajo, nunca me has fallado. Y no lo harás ahora. Los boletos ya están comprados a tu nombre. Vuelas esta tarde». Le extendió un sobre con los boletos. Sofía lo tomó, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Esta tarde? ¿Hoy mismo?». Pero tenía planes para el fin de semana, intentó objetar. «Carlos y yo íbamos a ir al rancho». «Sofía, lo entiendo». Don Felipe suavizó el tono. «Pero esto es realmente importante. Muy importante. La licitación es pasado mañana. Tendrás tiempo para prepararte allá.
Todo lo necesario ya te lo envié a tu correo. El hotel está reservado. Simplemente llegas, te preparas y presenta. Sé que puedes hacerlo. Sofía miró los boletos en sus manos. El vuelo era a las 6 de la tarde. Tenía que salir hacia el aeropuerto a más tardar a las 4. Y ya era la 1:30. Está bien, dijo en voz baja. Haré todo lo que esté en mis manos. Eso es, sonrió don Felipe. No dudo de ti. Anda, ve a prepararte. Y recuerda, todos contamos contigo. Sofía salió de la oficina con un torbellino de pensamientos en la cabeza. Viaje, licitación, responsabilidad. Regresó a su despacho, recogió rápidamente sus cosas, envió algunos correos urgentes a sus colegas y, tras despedirse de Valentina, se dirigió a la salida. De camino a casa, Sofía intentaba concentrarse en el proyecto, pero sus pensamientos volvían constantemente a Carlos. ¿De verdad habían planeado pasar el fin de semana en el rancho, solo ellos dos, sin trabajo, sin teléfonos, sin el ajetreo de la ciudad? Hacía tanto que no pasaban tiempo juntos. Los últimos meses, Carlos había estado ocupado con su negocio y ella con el proyecto. Solo se veían por las noches, y ni siquiera siempre. En casa, Sofía se quitó rápidamente los zapatos y fue a la recámara. Abrió el closet, sacó una pequeña maleta y comenzó a empacar. Trajes sastre, blusas, zapatos, neceser, documentos, cargadores para el celular y la laptop. Actuaba en automático, haciendo una lista mental de lo que necesitaba llevar. Cuando la maleta estuvo lista, Sofía se sentó en el sofá y marcó el número de Carlos. No contestó de inmediato, sino hasta el cuarto timbrazo. Carlos, tendremos que posponer nuestro viaje al campo, dijo Sofía, sin ocultar la decepción en su voz. Salgo de viaje de negocios esta tarde. No te preocupes, mi amor. Ya iremos la próxima vez. Carlos respondió rápido, demasiado rápido, y de fondo se oía claramente una voz de mujer. Sofía frunció el ceño. ¿Y tú dónde estás?, preguntó, intentando identificar la voz de fondo. En una junta, soltó Carlos bruscamente. Oye, no tengo tiempo para hablar. Te marco más tarde. Y colgó. Así nomás, sin un hasta luego, sin desearle suerte en el viaje, sin su calidez habitual en la voz. Sofía se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo como una extraña inquietud crecía en su interior. Una voz de mujer. Una junta. Su prisa. Trató de alejar esos pensamientos. ¿Una junta? ¿Qué tiene de malo? Tiene su propio negocio, siempre está en junta. ¿Y la voz de mujer? Pues, podría ser su secretaria, una socia. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esas ideas, y miró el reloj. Las 3. Hora de irse. Sofía se levantó y echó un último vistazo al departamento. ¿Lo había tomado todo? ¿No había olvidado nada? Tomó la maleta y se dirigió a la salida. El taxi llegó rápido. El conductor, un hombre de mediana edad y pocas palabras, tomó su maleta y la guardó en la cajuela. Sofía se sentó en el asiento trasero y se recostó. Afuera, desfilaban calles conocidas, casas, gente. Lo miraba todo, pero su mente estaba en otra parte. El aeropuerto la recibió con su habitual bullicio y ajetreo. Sofía hizo el check-in, documentó su equipaje y se dirigió a la sala de espera. Aún le quedaba 1 hora y media antes del vuelo. Compró un café, se sentó junto a una ventana y sacó su tableta. Necesitaba revisar la presentación una vez más, asegurarse de que todo estuviera perfecto, pero sus pensamientos volvían sin cesar a la conversación con Carlos. La voz de mujer, su prisa, la rapidez con la que aceptó posponer el viaje, sin siquiera mostrarse decepcionado. Normalmente, siempre lamentaba cuando sus planes se cancelaban. Hoy parecía casi aliviado. Anunciaron el embarque de su vuelo. Sofía se terminó el café, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. ¿Le esperaba una licitación importante? Una presentación de la que dependía el futuro de la empresa. ¿Tenía que concentrarse solo en eso? Solo en el trabajo. Lo demás podía esperar. Subió por la escalerilla del avión, encontró su asiento junto a la ventana y se acomodó. El avión despegó y la ciudad quedó abajo, oculta por el crepúsculo. Sofía cerró los ojos, intentando relajarse, pero una misma idea daba vueltas en su cabeza, la voz de mujer de fondo. A las 10 de la noche, el avión tocó la pista de aterrizaje. Sofía sintió como su cuerpo se sacudía hacia adelante por el frenado y exhaló con alivio. El vuelo había sido tranquilo, pero durante todo el trayecto no pudo librarse de la extraña sensación de ansiedad que se había instalado en ella tras la llamada con Carlos. Los pasajeros comenzaron a levantarse, sacando sus cosas de los compartimentos superiores. Sofía esperó a que la multitud principal pasara y solo entonces se levantó. Tomó su bolso y caminó lentamente hacia la salida. Las azafatas sonreían al despedirse, deseando una buena noche, pero Sofía apenas asintió en respuesta. Su cabeza estaba en otro lado. En el aeropuerto,
Recogió rápidamente su equipaje y salió a la calle. El aire de la noche era fresco, con un ligero olor a lluvia. Sofía buscó un taxi con la mirada y casi de inmediato vio a un conductor con un letrero que llevaba su nombre. ¿Sofía Valdés?, preguntó el hombre, acercándose. Sí, soy yo, asintió ella. Excelente. Me enviaron para recogerla y llevarla al hotel. Vamos, el coche está por allá. Tomó su maleta y se dirigió hacia un sedán negro. Sofía se sentó en el asiento trasero y el coche se puso en marcha. Por la ventanilla pasaban las luces de una ciudad desconocida. Sacó su teléfono y marcó el número de Carlos. Tonos largos. Nadie contestaba. Sofía frunció el ceño y colgó. Lo intentó de nuevo. Más tonos y el buzón de voz. Qué raro, murmuró para sí misma. Normalmente no te acuestas tan temprano. El conductor la miró por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Sofía guardó el teléfono en su bolso y se volvió hacia la ventana. Quizás simplemente estaba ocupado o se le había acabado la batería. Podía haber 1000 razones. El hotel resultó ser moderno y bastante caro. Un vestíbulo alto con piso de mármol, un enorme candelabro colgando del techo, sofás mullidos en la zona de espera. Sofía se acercó al mostrador de recepción, donde ya la esperaba una recepcionista sonriente. Buenas noches, Sofía Valdés, confirmó la joven. Sí. Excelente. Su habitación ya está lista. Aquí tiene su tarjeta llave. Está en el 7º piso, habitación 712. Los elevadores están a la derecha. Si necesita algo, llame a recepción. Que disfrute su estancia. Gracias. Sofía tomó la tarjeta y se dirigió a los elevadores. La habitación era espaciosa y acogedora. Una cama grande con sábanas blancas impecables, un escritorio junto a la ventana, un pequeño sofá, un televisor en la pared. Sofía entró, dejó la maleta junto a la puerta y literalmente se desplomó sobre la cama. El cansancio la golpeó de repente. Cerró los ojos, sintiendo como todo su cuerpo se relajaba. Pero un minuto después, los pensamientos sobre Carlos regresaron. Sofía volvió a sacar el teléfono y marcó su número. Tonos. 1, 2, 3, 4 buzón de voz. Carlos, soy yo, dijo, tratando de hablar con calma. Ya llegué. Todo bien. Márcame cuando escuches esto. Un beso. Colgó y se sentó en la cama. De nuevo, pensamientos extraños invadieron su mente. La voz de mujer por la tarde, su prisa. Y ahora no contestaba sus llamadas. Normalmente, Carlos siempre estaba localizable, incluso si estaba ocupado. Devolvía la llamada en menos de una hora. Sofía se levantó y se acercó a la maleta. Tenía que desempacar, colgar los trajes para que no se arrugaran. Abrió el cierre y levantó la tapa. Encima había blusas cuidadosamente dobladas, y debajo, faldas y pantalones. Comenzó a sacar las cosas cuando su mano tropezó con algo duro. Sofía frunció el ceño y sacó el objeto. Una carpeta roja, brillante, con una superficie lustrosa. Se quedó mirándola, intentando recordar cuándo la había metido en la maleta. Pero su memoria estaba en blanco. Ella no tenía una carpeta así. Nunca llevaba algo parecido. ¿Qué es esto?, susurró Sofía, girando la carpeta en sus manos. El corazón le empezó a latir más rápido. Había algo dentro. Sentía el peso. Sofía abrió lentamente la carpeta y se quedó paralizada. Fotografías. Muchas fotografías. Tomó la primera, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. En la foto estaba Carlos, su marido. Estaba de pie junto a la entrada de un hotel, abrazando a una mujer por la cintura. Sofía miró más de cerca y sintió un escalofrío. Emma, su mejor amiga, la esposa de don Felipe. No, exhaló Sofía, sintiendo cómo le temblaban las manos. No, no puede ser verdad. Tomó la siguiente fotografía. Carlos y Emma sentados en un coche. Su coche. Reconocería esa camioneta negra entre mil. Se estaban besando. Apasionadamente, sin esconderse, como si no hubiera nadie alrededor. Sofía dejó caer la foto al suelo y se agarró al borde de la cama. Un nudo se le formó en la garganta. Le faltaba el aire. Volvió a mirar la carpeta. Había más fotos. Decenas de fotos. Carlos y Emma en un restaurante. Carlos y Emma de la mano por la calle. Carlos y Emma entrando en una casa. Emma, susurró Sofía. Y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo pudiste? Te contaba todos mis secretos. Confiaba en ti. Eres mi mejor amiga. Tomó otra foto y las lágrimas fluyeron con más fuerza. En esa imagen, Carlos abrazaba a Emma por la espalda, besándola en el cuello. Y Emma sonreía. Una sonrisa de felicidad. Sofía arrojó las fotos a un lado y se cubrió la cara con las manos. Los sollozos brotaban de su pecho, impidiéndole respirar. 10 años. 10 años de matrimonio. 10 años amando a ese hombre. Haciendo planes con él, soñando con un futuro juntos. Y él se acostaba con su mejor amiga. Dios mío,
Sollozaba. ¿Será verdad? ¿De verdad él? No pudo terminar la frase. La garganta se le cerraba por el dolor. Sofía se secó las lágrimas y volvió a mirar la carpeta. Además de las fotos, había algunos documentos. Los sacó con manos temblorosas. Estados de cuenta bancarios, a nombre de Carlos, grandes sumas transferidas a ciertas cuentas. Las fechas de las transferencias correspondían a los últimos 6 meses. Sofía siguió revisando. Otro documento, un testamento notariado. Empezó a leer y sintió que la sangre se le iba del rostro. El testamento había sido redactado hacía 3 meses. Carlos legaba todos sus bienes, el negocio, la casa, los coches, las cuentas a Emma. A Sofía no le correspondía nada, ni un centavo. Quiere dejarme sin nada, susurró Sofía. Y las lágrimas volvieron a brotar. Quiere dárselo todo a ella. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Sofía volvió a poner el testamento en la carpeta y notó otra hoja. Una nota, escrita a mano con letras claras. Le quitaremos todo. Sigue las instrucciones al pie de la letra. Sofía le dio la vuelta a la hoja. En el reverso había un texto. Largo, detallado. Empezó a leer y, con cada línea, su rostro palidecía más. Sofía, sé que estás en shock ahora mismo. Lo entiendo. Pero escúchame con atención. Tu marido y tu amiga planean quitártelo todo. El testamento que acabas de ver es solo una parte de su plan. Quieren que te quedes en la calle. Pero yo puedo ayudarte. Puedo ayudarte a que se haga justicia. Para ello, solo tienes que hacer una cosa. Mañana tienes tu presentación en la licitación. Tienes que arruinarla. Comete un error en la presentación. Confúndete con las cifras. Haz lo que sea para que la empresa de Felipe Sandoval no gane la licitación. Es la única forma de castigarlos a ambos. Si lo haces, te daré todos los documentos que te ayudarán a quitarle a Carlos su negocio, su casa, todos sus bienes. Podrás dejarlo sin nada, tal como él planeaba hacer contigo. Piénsalo. Tienes hasta mañana por la tarde. Si aceptas, simplemente arruina la presentación. Me pondré en contacto contigo después. Si no, bueno, es tu decisión. Pero que sepas que planean pedir el divorcio en un mes, y te quedarás en la calle sin un peso. Alguien que te quiere bien. Sofía dejó caer la nota al suelo. La cabeza le daba vueltas, todo se veía borroso. No podía creer lo que acababa de leer. Era una pesadilla. No podía ser verdad. Pero las fotos estaban ahí, los documentos estaban ahí. Todo era real. Carlos la engañaba con Emma, con su mejor amiga, y planeaban dejarla sin nada. ¿Por qué? Sollozó Sofía. ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué les he hecho? Volvió a tomar las fotos y empezó a mirarlas una por una. Con cada imagen, el dolor se hacía más intenso. Aquí se ríen juntos. Aquí Carlos le da un beso en la frente a Emma. Aquí caminan de la mano. ¿Felices? Enamorados. Yo te amaba, susurraba Sofía entre lágrimas, mirando la foto de su marido. Te di 10 años de mi vida. Te fui fiel. Confiaba en ti. El teléfono vibró sobre la cama. Sofía se sobresaltó y lo agarró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y vio otra fotografía. Reciente. Sofía reconoció el interior. ¿Era su recámara? Su casa. En la foto, Carlos estaba acostado en la cama y, a su lado, acurrucada contra él, dormía Emma. No, exhaló Sofía. En nuestra casa no. En nuestra cama no. Debajo de la foto había una leyenda. Si todavía estás dudando sobre qué hacer, mira en qué anda tu marido ahora mismo. ¿El tiempo corre? Sofía, decide de qué lado estás. Sofía dejó caer el teléfono y se agarró la cabeza con las manos. Las lágrimas corrían a raudales, sin parar. Todo su cuerpo temblaba por los sollozos. ¿Se sentía traicionada? ¿Usada? ¿Desechada? La persona en la que más confiaba en el mundo resultó ser un mentiroso y un infiel. Pero, ¿qué hacer? ¿La nota le exigía arruinar la presentación? ¿Sabotear la licitación? ¿Traicionar a don Felipe? Pero, ¿acaso él tenía la culpa de lo que estaba pasando? Él también era una víctima. Su esposa lo engañaba con el marido de ella. Sofía se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Abajo, en la calle, ardían las farolas. Unos pocos coches pasaban. La ciudad vivía su vida, sin saber ni interesarse por su dolor. Don Felipe confía en mí, susurró, apoyando la frente en el cristal frío. Me envió aquí porque cree en mí. Dijo que la empresa depende de esta licitación. Recordó sus palabras. Estoy seguro de que lo harás genial. Eres una profesional, Sofía. Y ahora le pedían que lo traicionara, que arruinara la presentación, que destruyera las posibilidades de supervivencia de la empresa. Pero, por otro lado, su marido planeaba dejarla sin nada. Se acostaba con otra mujer en su casa, en su cama. Había hecho un testamento donde a ella no le correspondía nada. Él y Emma planeaban divorciarse.
Si no aprovechaba esta oportunidad, realmente se quedaría en la calle. ¿Por qué todo es tan complicado?, gimió Sofía, dejándose caer al suelo junto a la ventana. Se quedó allí, abrazando sus rodillas con las manos y llorando. Llorando por los años perdidos, por los sueños rotos, por la amistad traicionada, por la confianza destrozada. A las 2 de la madrugada, Sofía se levantó y fue al baño. Se lavó la cara con agua fría, pero ni los mejores trucos de maquillaje podrían ocultar sus ojos hinchados por las lágrimas. Se miró en el espejo y no se reconoció. Ojos rojos, cara pálida, cabello revuelto. Una mujer traicionada por las personas más cercanas. ¿Qué voy a hacer?, le preguntó a su reflejo. ¿Cómo voy a seguir viviendo? Pero el reflejo guardó silencio. Sofía regresó a la habitación y se acostó en la cama, sin desvestirse. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, sin darle tregua. Se imaginaba a Carlos y Emma riéndose de ella, haciendo planes para el futuro, gastando su dinero, su tiempo, su confianza. De repente, a las 3 de la mañana, el teléfono vibró. Sofía se sobresaltó y lo agarró. Otro mensaje de un número desconocido. Lo abrió y su corazón se hizo añicos. En la pantalla había un vídeo, corto, de apenas unos segundos. Su recámara, su cama. Carlos y Emma. No estaban durmiendo. Se besaban, se abrazaban, reían. Felices, enamorados. En su casa, en su cama. Debajo del vídeo había una leyenda. Última oportunidad. Sofía. Elige. O tú, o ellos. Un temblor recorrió todo su cuerpo. Sofía no podía apartar la vista de la pantalla. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero ya no sollozaba. Simplemente miraba el vídeo, sintiendo como algo dentro de ella se rompía definitivamente. Apagó el teléfono, simplemente presionó el botón y lo apagó. No quería ver más esas fotos, no quería recibir más esos mensajes. Quería estar a solas con sus pensamientos, al menos por una noche. La mañana llegó demasiado rápido. Sofía abrió los ojos e inmediatamente los cerró de golpe. La luz brillante que entraba por la ventana le daba directamente en la cara. Había olvidado cerrar las cortinas. La cabeza le partía de dolor, como si alguien le estuviera clavando clavos en las sienes. El cuerpo le dolía, los ojos le ardían. Se pasó una mano por la cara y sintió lo hinchados que tenía los párpados. Con un esfuerzo enorme, Sofía se levantó de la cama y fue al baño. Encendió la luz y se quedó paralizada frente al espejo. Su reflejo era espantoso. Ojos rojos e hinchados, ojeras debajo, piel pálida, cabello revuelto. Parecía como si no hubiera dormido en toda la noche. Lo cual, de hecho, era verdad. ¿Y qué vas a hacer con esto?, le preguntó a su reflejo, mirándose a los ojos. El reflejo guardó silencio, mirándola con un reproche mudo. Sofía se apartó y abrió el grifo de agua fría. Se lavó la cara, intentando recuperarse un poco. El agua fría le quemó el rostro, pero ayudó a despertarla. Tomó una toalla. Se secó la cara y volvió a mirarse en el espejo. Tenía que hacer algo con esos ojos hinchados. Sofía sacó su neceser y empezó a arreglarse. Corrector, base de maquillaje, polvo. Trabajó metódicamente, ocultando las huellas de la noche en vela. Rímel, labial. 20 minutos después, en el espejo se veía una mujer más o menos normal. Una mirada experta aún notaría los rastros de cansancio, pero era mejor que antes. Sofía se peinó, se recogió el cabello en un moño pulcro y volvió a la habitación. La carpeta roja seguía en el suelo. Las fotos estaban esparcidas a su alrededor. Se detuvo y las miró. El dolor de ayer regresó, oprimiéndole el corazón, pero Sofía se obligó a apartar la vista. Tenía que ir a desayunar. Tenía que pensar en qué hacer a continuación. Se cambió a un sencillo vestido negro, tomó su bolso y su teléfono y salió de la habitación. El elevador la bajó rápidamente al primer piso. El restaurante estaba justo después del vestíbulo, grande y luminoso, con ventanales panorámicos. Dentro ya había varios huéspedes. Alguien leía el periódico, otro tecleaba en una laptop, otro simplemente desayunaba en soledad. Sofía se dirigió a una mesa libre junto a la ventana y se sentó. Una mesera se acercó de inmediato con el menú. «Buenos días. ¿Qué va a ordenar?», sonrió la chica. «Un café americano, por favor». «¿Y huevos revueltos con pan tostado?», respondió Sofía, sin mirar el menú. «Claro. Enseguida se lo traigo». La mesera se fue y Sofía sacó el teléfono. La pantalla estaba apagada. Lo había apagado por la noche y no lo había vuelto a encender. Era hora de ver qué había. Pulsó el botón de encendido y esperó a que el teléfono se iniciara. La pantalla cobró vida y casi de inmediato empezaron a llegar las notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes. Sofía abrió la lista. 3 llamadas perdidas de un número desconocido, 2 de Carlos. Se le encogió el corazón. Carlos había llamado 2 veces. Abrió los mensajes. Del número desconocido había llegado otro.
Nuevo, reciente. Sofía lo abrió y la pantalla se llenó con otra fotografía. Carlos y Emma. Esta vez estaban junto al coche de él, abrazados. Un día claro, un sol brillante. Eso significaba que había sido tomada recientemente, quizás incluso esa misma mañana. Sofía sintió una oleada de náuseas. Bloqueó la pantalla y dejó el teléfono sobre la mesa. Tenía que concentrarse. Tenía que tomar una decisión. En ese momento, el teléfono sonó. Sofía se sobresaltó y miró la pantalla. Don Felipe, su jefe, contestó, tratando de que su voz sonara normal. Hola, Sofía. Buenos días. ¿Qué tal el vuelo? ¿Cómo te instalaste? La voz de don Felipe sonaba enérgica y segura. Gracias. ¿Todo bien?, respondió en voz baja, mirando por la ventana. La habitación es excelente. Todo en orden. Qué bueno. Me alegro mucho. Oye, Sofía hizo una pausa y en su voz aparecieron notas de seriedad. No quise decírtelo ayer para no presionarte antes del vuelo. Pero ahora debes saber la verdad. Sofía apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué verdad? Esta licitación es muy importante para nosotros, dijo don Felipe lentamente. Mucho. La empresa no está en su mejor momento ahora mismo. ¿Tenemos problemas financieros? Graves. ¿Y si perdemos esta licitación? Lo más probable es que nos vayamos a la quiebra. Sofía sintió un nudo en el estómago. No sabía nada de eso. Don Felipe nunca había hablado de los problemas financieros de la empresa. Siempre parecía tan seguro, tan fuerte. No lo sabía, exhaló ella. Claro que no lo sabías. Traté de no divulgarlo para no sembrar el pánico entre los empleados. Pero tú no eres una empleada cualquiera, Sofía. Eres mi mano derecha y debo ser honesto contigo. Esta licitación es nuestra última oportunidad. Si la ganamos, la empresa sobrevivirá. Si perdemos, no terminó, pero Sofía entendió todo. Haré todo lo que esté en mis manos, dijo, y su voz tembló. Se lo prometo. Lo sé. Confío en ti, Sofía. Nunca me has fallado, dijo don Felipe con calidez. Bueno, no te distraigo más. Prepárate para la presentación. Suerte. Gracias, susurró Sofía. Y él colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. No esperaba escuchar una revelación así. Esas palabras solo hacían todo más difícil. Ahora la elección era aún más tortuosa. Por un lado, su vida personal, su futuro, su venganza contra su marido y su ex amiga. Por otro, el destino de la empresa, el destino de cientos de personas que trabajaban allí, el destino de don Felipe, que no tenía la culpa de nada. ¿Por qué me pasa esto a mí?, susurró, apretando las manos en puños. Disculpe, dijo una voz masculina muy cerca. Sofía se sobresaltó y levantó la cabeza. Junto a su mesa estaba un hombre de unos 50 años, con un traje caro, una postura segura y una mirada penetrante. Lo reconoció de inmediato. Alejandro Cortázar, el principal competidor de la empresa en el mercado industrial, el hombre con el que don Felipe había luchado por cada contrato en los últimos años. ¿Puedo acompañarla?, preguntó, señalando la silla vacía frente a ella. Sofía guardó silencio unos segundos, simplemente mirándolo. ¿Qué hace él aquí? ¿Por qué se me acerca? Sofía, ¿verdad?, continuó Cortázar, sonriendo. Sofía Valdés, la asistente de Felipe Sandoval. Sí, asintió ella, sin entender a dónde quería llegar. Alejandro Cortázar se presentó y se sentó sin esperar su permiso. Supongo que ha oído hablar de mí. He oído, respondió Sofía secamente. La mesera trajo su pedido, café y huevos revueltos con pan tostado. Lo puso todo sobre la mesa y se fue. Cortázar miró la comida, luego de nuevo a Sofía. Perdón por interrumpir su desayuno, dijo, pero no había ni una pizca de arrepentimiento en su... Pero necesito hablar con usted de algo importante. Sofía tomó la taza de café y dio un sorbo, sin apartar la vista de él. ¿Sobre qué? Cortázar se inclinó más cerca y bajó la voz. Mi gente fue la que le puso la carpeta roja. Sofía se quedó helada con la taza en los labios. Durante varios segundos, simplemente lo miró, sin poder creer lo que oía. ¿Él lo admitía así como si nada? Directamente. ¿Qué? Exhaló, bajando la taza a la mesa. La carpeta roja con las fotos de su marido y Emma Sandoval, continuó Cortázar con calma. ¿Con los documentos? Con el testamento. Lo hizo mi gente. Sofía levantó las cejas, sorprendida. No esperaba que tuviera el descaro de admitirlo. Estaba sentado frente a ella, completamente tranquilo, como si hablara del clima. ¿Por qué me dice esto?, preguntó lentamente. Porque quiero ser honesto, se encogió de hombros Cortázar. ¿Usted es una mujer inteligente? Sofía, tarde o temprano lo habría descubierto. ¿Para qué esperar? ¿Y qué quiere de mí? Usted leyó la nota. No era una pregunta, sino una afirmación. ¿Sabe lo que le ofrezco? Arruina la presentación en la licitación. Sandoval pierde. A cambio,
Le doy todo lo necesario para quitarle a su infiel marido todos sus bienes. El negocio, la casa, los coches, las cuentas, todo será suyo. Sofía lo miraba fijamente. ¿Y qué garantía tengo de que, después de que yo sabotee la licitación, usted cumplirá su promesa? Cortázar sonrió con ironía. No hay garantía, admitió honestamente. Pero seamos realistas, Sofía. No tiene nada que perder. Usted misma sabe que la empresa de Sandoval se va a hundir pronto. Él mismo se lo acaba de decir por teléfono. ¿O me equivoco? Sofía apretó los puños bajo la mesa. ¿Cómo lo sabe? Sí, sé de su conversación, continuó Cortázar, como si leyera sus pensamientos. Tengo buenas fuentes de información. Así que, la empresa de Sandoval está al borde de la quiebra. No solo se quedará sin nada porque su marido se irá con su amante y se llevará todos los bienes, sino que también se quedará sin trabajo. ¿Se lo imagina? Sin marido, sin casa, sin trabajo, en la calle. A su edad no será fácil encontrar un buen trabajo. Cada una de sus palabras era como un golpe. Sofía sentía como todo se le revolvía por dentro de rabia y dolor. Decía la verdad. Una verdad cruel e implacable. En cambio, Cortázar se recostó en la silla. Yo le ofrezco darle la vuelta a la jugada de su marido. Usted hace una pequeña cosa, arruinar una presentación, solo una cosa, y a cambio lo obtiene todo, su negocio, su casa, su coche, todo estará a su nombre. Él se quedará sin nada. Él y su amante. ¿Acaso no es justo? Sofía guardó silencio, mirando por la ventana. La gente pasaba, apurada por sus asuntos. No sabían que en ese momento se estaba decidiendo su destino. No sabían la elección que tenía que hacer. Piénselo, Sofía, dijo Cortázar suavemente. Le dio a Carlos 10 años de su vida. Fue una esposa fiel y amorosa. ¿Y él la traicionó con su mejor amiga? ¿En su propia casa? ¿En su cama? ¿Acaso merece piedad? No, pronunció Sofía en voz baja. No la merece. ¿Lo ve? Sonrió Cortázar. Usted misma lo entiende. Entonces, ¿por qué duda? Sofía se volvió hacia él. Porque don Felipe no tiene la culpa de nada. Él no se merece esto. Es un buen hombre. Me dio trabajo cuando apenas empezaba. Confió en mí. Cree en mí. ¿Ah? Así que es eso, asintió Cortázar. Nobleza, honor, lealtad, cualidades excelentes, no lo niego. Pero no le darán de comer cuando esté en la calle sin un centavo. No le darán un techo cuando su marido la eche de su propia casa. Lo pensaré, lo interrumpió Sofía bruscamente, no queriendo escuchar más. Bien, pensaré en su propuesta. Ahora, déjeme en paz. Quiero desayunar tranquila. Cortázar levantó las manos en un gesto de paz. Claro, claro. No quiero presionarla. Piénselo. Sopese los pros y los contras. Pero recuerde, el tiempo corre. La presentación es esta tarde. Después será demasiado tarde para cambiar algo. Se levantó, se ajustó la corbata y la miró desde arriba. Fue un placer conocerla, Sofía Valdés. Espero que tome la decisión correcta para usted. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Sofía a solas con sus pensamientos. Lo vio alejarse, sintiendo una tormenta de emociones dentro de ella, ira, dolor, desesperación, odio. Todo se mezcló en un nudo que se le atascó en el pecho y no la dejaba respirar. Sofía miró su plato. Los huevos se habían enfriado. El café también. No tenía nada de apetito. Tomó el teléfono y volvió a abrir el último mensaje. La foto de Carlos y Emma la miraba desde la pantalla, recordándole la traición. ¿Qué voy a hacer?, susurró Sofía, apretando el teléfono en su mano. El día se alargó tortuosamente. Sofía regresó a su habitación después del desayuno y pasó el resto de la mañana y toda la tarde preparándose para la presentación. Revisó cada diapositiva, ensayó su discurso, anotó los puntos clave. El trabajo la ayudaba a distraerse de los pensamientos sobre Carlos y Emma, de la propuesta de Cortázar, de la elección que tenía que hacer. El teléfono vibró varias veces. Llegaban nuevos mensajes del número desconocido. Sofía no los abrió. Sabía lo que contenían, más fotos, más recordatorios de la traición. No necesitaba verlo de nuevo. A las 5 de la tarde, estaba lista. Se puso un traje sastre, una blusa blanca, zapatos de tacón bajo, se recogió el pelo en un peinado pulcro y se maquilló. En el espejo, la miraba una mujer de negocio segura de sí misma. Nadie habría imaginado que por dentro estaba destrozada. Sofía tomó su tableta con la presentación, una carpeta con documentos, su bolso y salió de la habitación. El evento se celebraba en el centro de convenciones del mismo hotel, en el segundo piso. Bajó por las escaleras y se detuvo en la entrada.
ordenando sus pensamientos. Dentro ya se había reunido mucha gente, representantes de empresas, miembros del comité, periodistas. Todos vestían de manera formal, todos parecían serios y concentrados. Sofía entró en la sala y miró a su alrededor. Su lugar estaba en la primera fila, cerca del podio. Se dirigió allí y se sentó, colocando la carpeta sobre sus rodillas. Señora Valdés, se le acercó un joven de traje. Usted es la tercera en presentar. Después de los representantes de Tecnoconstruct y Promo Inversiones, tendrá 20 minutos para la presentación y 10 para pregunta. Gracias, asintió Sofía. Miró el escenario, una pantalla grande, un podio con un micrófono, una mesa para el comité. Todo parecía imponente y solemne. El corazón le empezó a latir más rápido. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. En ese momento, Alejandro Cortázar entró en la sala. Recorrió el pasillo, observó a los presentes y detuvo su mirada en Sofía. Sus ojos se encontraron. Cortázar asintió casi imperceptiblemente y se sentó en la tercera fila. A la derecha, Sofía apartó la vista. El evento comenzó. El presentador dio la bienvenida a todos, anunció las reglas e invitó al primer participante. El representante de Tecnoconstruct subió al escenario y comenzó su presentación. Sofía escuchaba a medias, repasando mentalmente su discurso. Se sabía cada palabra de memoria. El primer participante terminó, respondió a las preguntas y bajó del escenario. El siguiente era el de Promo Inversiones. Sofía miró el reloj. Aún faltaban unos 40 minutos para su turno. El teléfono en su bolso vibró. Sofía lo sacó y miró la pantalla. Un mensaje de Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Apretó el teléfono en su mano, sintiendo una oleada de furia. ¿Cómo se atrevía a escribirle como si nada hubiera pasado, como si no la estuviera engañando, como si no planeara dejarla sin nada? Sofía bloqueó la pantalla sin responder y guardó el teléfono en su bolso. Necesitaba concentrarse en la presentación, solo en la presentación. El segundo participante terminó. El comité hizo algunas preguntas, anotó algo en sus libretas. El presentador agradeció al orador y anunció un receso de 10 minutos. Sofía se levantó y salió de la sala. Necesitaba un poco de aire. Fue al vestíbulo, se acercó a una gran ventana y miró a la calle. La ciudad nocturna se iba durmiendo poco a poco. Las luces de las farolas se encendían una tras otra. ¿Nerviosa? Resonó una voz familiar a sus espaldas. Sofía se dio la vuelta. Cortázar estaba a unos pasos, sosteniendo un vaso de agua. No, respondió secamente. Lo entiendo, asintió él. Es una gran responsabilidad. Mucho depende de usted. Sofía guardó silencio, mirando por la ventana. ¿Ya tomó una decisión?, preguntó Cortázar, acercándose. Lo sabrá en media hora, respondió Sofía fríamente. Espero que tome la decisión correcta. Dio un sorbo de agua. Para usted. La decisión correcta para mí no siempre es lo que le conviene a usted, replicó Sofía. Cortázar sonrió con ironía. Ya veremos. Se dio la vuelta y regresó a la sala. Sofía se quedó un momento más, ordenando sus pensamientos, y lo siguió. El presentador anunció el fin del receso e invitó al siguiente participante. Sofía Valdés, de Industrias Sandoval, anunció en voz alta por el micrófono. Sofía se levantó y se dirigió al escenario. Subió los escalones, se acercó al podio. La sala se quedó en silencio, todas las miradas puestas en ella. Conectó su tableta al proyector y en la gran pantalla apareció la primera diapositiva de la presentación. Buenas tardes, estimados miembros del comité, damas y caballeros, comenzó Sofía, y su voz sonó segura y tranquila. Mi nombre es Sofía Valdés, represento a Industrias Sandoval. Hoy quiero presentarles un proyecto en el que hemos trabajado durante los últimos 6 meses. Pasó a la siguiente diapositiva. Esquemas, gráficos, cifras. Todo estaba preparado a la perfección. Sofía habló sobre el proyecto, explicó sus ventajas, dio ejemplos de implementaciones exitosas de soluciones similares. Habló con claridad, sin titubear, respondió a las preguntas del público, demostrando un profundo conocimiento del tema. En un momento, Sofía se encontró con la mirada de Cortázar. Estaba sentado, con los brazos cruzados, y la miraba con tensión. Vio cómo esperaba. ¿Esperaba a que cometiera un error? ¿A que se confundiera con las cifras? ¿A que arruinara la presentación? Pero Sofía no iba a hacerlo. Recordó las palabras de don Felipe. La empresa está al borde de la quiebra. Esta es nuestra última oportunidad. Recordó los rostros de sus colegas, con quienes había trabajado durante 15 años. Recordó cómo don Felipe le dio una oportunidad cuando apenas comenzaba su carrera, cómo le enseñó, la apoyó, creyó en ella. Ella siempre había luchado por ganar y esta vez no podía dejar pasar su oportunidad, incluso si su propia vida estaba en juego.
Le habían confiado el destino de una empresa en la que trabajaban cientos de empleados, que tenían familias, hijos, hipotecas, planes para el futuro. No podía abandonar la empresa a su suerte. Sofía terminó la presentación y pasó a las preguntas. Los miembros del comité las hacían una tras otra. Ella respondía detalladamente, aportando argumentos adicionales, mostrando cálculos. Todo iba a la perfección. Gracias por su atención, concluyó Sofía. Y la sala estalló en aplauso. Bajó del escenario y regresó a su asiento. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban por la adrenalina, pero lo había logrado. Había presentado. Y lo había hecho bien. Las siguientes 2 horas transcurrieron en espera. Varias empresas más presentaron sus proyectos. El comité deliberaba, tomaba notas. Sofía estaba sentada, con las manos entrelazadas, esperando. Intentaba no mirar en dirección a Cortázar, pero sentía su mirada sobre ella. Finalmente, el presentador subió al escenario con un sobre en la mano. Damas y caballeros, el comité ha tomado una decisión, anunció. El ganador de la licitación es Industria Sandoval, con el proyecto presentado por Sofía Valdés. La sala estalló en aplauso. Sofía sintió una oleada de alegría y alivio. Había ganado. Había salvado a la empresa. No había fallado a don Felipe. Sofía se levantó. Se acercó al escenario y recibió la carpeta con el contrato de manos del presidente del comité. Los fotógrafos disparaban sus cámaras. Los periodistas hacían preguntas. Ella sonreía, agradecía, respondía. Todo parecía irreal. Cuando terminó la parte oficial, Sofía bajó al vestíbulo. Tenía que llamar a don Felipe, darle las buenas noticias, pero antes de que pudiera sacar el teléfono, Cortázar se le acercó. Bueno, me ha sorprendido, dijo, sacudiendo la cabeza y mirándola con una mezcla de respeto e irritación. Esperaba que se echara para atrás en el último momento. Sofía se volvió hacia él, y en sus ojos brilló el acero. ¿Sabe qué, señor Cortázar? Comenzó, y su voz sonó firme. Le he dado 15 años de mi vida a esta empresa. 15 años. Don Felipe me ha enseñado mucho. Me dio una oportunidad cuando no era nadie. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y aunque me quede en la calle sin nada, aunque mi marido se lleve todo lo que tengo, aún así podré encontrar un trabajo digno. Gracias a él, a la experiencia, a los conocimientos, a la confianza que me dio. Cortázar escuchaba en silencio, apretando los labios. ¿Y usted? Sofía sonrió con desdén. Lamento a quienes trabajan con usted. Por dinero es capaz de muchas cosas. ¿Chantaje? ¿Manipulación? ¿Vileza? ¿Cree que todo se puede comprar? Pero no. No todo. El honor y la dignidad no se venden. Bonitas palabras, dijo Cortázar fríamente, pero no le ayudarán cuando su marido la eche a la calle. Perdió su oportunidad. Sofía Valdés. No habrá otra. Saldré adelante, respondió Sofía con calma. Sin su ayuda, porque no soy como usted. No traicionaré a la persona que confió en mí, ni siquiera por mi propio beneficio. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dejando a Cortázar de pie en el vestíbulo. Su corazón latía con calma. Su respiración era tranquila. Por primera vez en los últimos 2 días, sentía algo parecido a la paz. Sofía salió a la calle y sacó el teléfono. Marcó el número de don Felipe. Respondió al primer timbrazo. Sofía. ¿Y bien? ¿Cómo fue? Su voz sonaba tensa. Ganamos, dijo Sofía. Y sonrió. ¿Ganamos la licitación? Don Felipe. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, un suspiro de alivio. Lo sabía, exclamó él. ¿Sabía que lo lograrías? Sofía, salvaste a la empresa. Nos salvaste a todos. Solo hice mi trabajo, respondió ella en voz baja. No, hiciste más, mucho más. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Sintió un nudo en la garganta. Tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alegría y alivio. Gracias a usted por confiar en mí, dijo. Mañana por la mañana vuelo de regreso. Nos vemos, Sofía. Gracias de nuevo. Colgó. Y Sofía se quedó en la calle, mirando la ciudad nocturna. Había ganado la licitación. Había salvado a la empresa. Pero le esperaba otra batalla. Con Carlos, con Emma, con su propio corazón roto. El avión aterrizó temprano por la mañana. Sofía había pasado toda la noche en vela, pensando en qué le diría a don Felipe. ¿Cómo le explicaría toda la situación? ¿Cómo le confesaría que su esposa lo engañaba con su marido? Sería difícil, muy difícil, pero tenía que hacerlo. Al salir del aeropuerto, Sofía tomó un taxi y se fue directamente a la oficina. No había estado en casa desde que se fue de viaje. No quería ver a Carlos, no quería hablar con él hasta que resolviera todo lo demás. La oficina la recibió con su bullicio habitual.
Empleados apurados por los pasillos, teléfonos sonando, impresoras zumbando. Sofía pasó de largo su despacho y se dirigió directamente a la puerta de don Felipe. Tocó. Adelante. Se oyó su voz. Sofía empujó la puerta y entró. Don Felipe estaba en su escritorio, revisando unos papeles. Al verla, se levantó de un salto y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sofía. ¡Qué sorpresa! No te esperaba tan temprano. Se acercó a ella y le estrechó la mano con fuerza. No dudaba de que lo lograría. Eres increíble. Salvaste a toda la empresa. Sofía intentó sonreír, pero le salió una mueca débil. Gracias por la confianza, don Felipe, pero me temo que tendré que aguar un poco nuestra victoria. Necesitamos hablar de algo. La sonrisa en el rostro de don Felipe se desvaneció. La miró atentamente y asintió. Claro. Siéntate. Señaló la silla frente a su escritorio. Sofía se sentó, colocando su bolso sobre la rodilla. Las manos le temblaban ligeramente y las apretó para que no se notara. ¿Pasó algo?, preguntó don Felipe, volviendo a sentarse. ¿Te ves cansada? ¿Quizás necesitas un día libre? ¿Te mereces un descanso después de esto? No, no es eso, respondió Sofía en voz baja. Don Felipe, me cuesta mucho hablar de esto. Él se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Sofía, ¿qué pasó? Me estás asustando. Respiró hondo, reuniendo fuerza. Descubrí que mi marido me engaña. Don Felipe se recostó en la silla. En su rostro se reflejó la compasión. Lo siento mucho, Sofía, dijo sinceramente. No sé ni qué decir. Es terrible. ¿Puedo ayudarte en algo? Sofía levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrima. Me engaña con Emma. Durante unos segundos, don Felipe simplemente la miró, como si no entendiera las palabras. Luego, su rostro palideció. ¿Qué?, exhaló. ¿Con nuestra Emma? ¿Con mi esposa? Sofía asintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí. Don Felipe se levantó de la silla tan bruscamente que ésta rodó hacia atrás y golpeó la pared. No puede ser verdad, exclamó, pasándose una mano por el pelo. Sofía, ¿estás segura? ¿Quizás es un error? ¿Quizás entendiste mal algo? Vi las fotos, dijo Sofía en voz baja, sacando la carpeta roja de su bolso. Muchas fotos. Y documento. Mire usted mismo. Le tendió la carpeta por encima del escritorio. Don Felipe la tomó con manos temblorosas y la abrió. Sofía vio cómo la expresión de su rostro cambiaba de la incredulidad al shock, del shock al dolor, del dolor a la furia. Dios mío, susurró, revisando las fotos. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió él? Arrojó la carpeta sobre la mesa y se volvió hacia la ventana, apretando los puños. Sofía vio cómo se tensaban sus hombros, cómo se ponían blancos sus nudillos. Sofía, dijo, sin darse la vuelta. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿De dónde sacaste esas fotos? Me las pusieron en el equipaje, comenzó a explicar Sofía, durante el viaje de negocio. Fue Alejandro Cortázar. Don Felipe se giró bruscamente. ¿Cortázar? ¿Nuestro competidor? Sí. Vino a verme antes de la presentación en la licitación y me lo confesó. Dijo que su gente había puesto la carpeta y me propuso un trato. ¿Qué trato? La voz de don Felipe se volvió dura. Sofía le contó todo. Sobre la nota, la exigencia de sabotear la presentación, la promesa de Cortázar de ayudarla a quitarle todo a Carlos, sobre cómo había dudado, pensado qué hacer, y por qué al final decidió ganar la licitación a pesar de todo. Don Felipe escuchaba en silencio, y con cada palabra su rostro se ensombrecía más. Sofía, dijo cuando ella terminó, no tienes idea de lo agradecido que estoy. A pesar de tus problemas personales, a pesar de la traición de tus seres más queridos, luchaste hasta el final por la licitación, por la empresa, por todos nosotros. Pudiste elegir el camino fácil, vengarte de tu marido, obtener todos sus bienes. Pero elegiste la honestidad. Nos elegiste a nosotros. Sofía bajó la mirada. No podía hacer otra cosa. Usted ha hecho tanto por mí. Me dio una oportunidad cuando no era nadie. Creyó en mí. No podía traicionarlo. Y por eso te estoy infinitamente agradecido. Don Felipe volvió a su escritorio y se sentó. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Qué piensas hacer? Sofía se encogió de hombro. No lo sé. Sé que ahora volveré a casa, recogeré mis cosas y ni siquiera tendré a dónde ir. No tengo padres, ni hermanos, nadie que me ayude. Carlos hizo un testamento donde no me deja nada. Me quedaré sin nada. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Sofía se cubrió la cara con las manos, incapaz de contenerse más. Todo lo que había guardado en los últimos días salió a la superficie. Lloraba, y sus hombros se sacudían por los sollozos. Don Felipe se levantó, rodeó el escritorio y le puso una mano en el hombro. Sofía, escúchame, dijo con firmeza. No te voy a abandonar. ¿Oyes? Salvaste nuestra empresa.
Salvaste cientos de empleos. Demostraste honestidad y lealtad cuando podrías haber actuado con vileza. Y a cambio, yo me encargaré de todo esto. Vamos a destrozar a tu Carlos. Y a Emma también. Responderán por lo que hicieron. Sofía levantó sus ojos llorosos hacia él. Pero, ¿cómo? Tengo contactos, respondió don Felipe. Buenos abogados, las conexiones necesarias. Encontraremos la manera. Carlos no quedará impune, te lo prometo. Y mientras tanto, se quedó pensativo. Tengo un departamento de 2 recámaras en una buena zona. Ha estado vacío por varios años. Lo pondré a tu nombre. Será mi agradecimiento por todo lo que has hecho. Don Felipe, no puedo aceptar un regalo así, comenzó a protestar Sofía. Puedes y lo harás, dijo él con firmeza. No se discute. Necesitas un techo sobre tu cabeza. Y yo me encargaré del resto. Regresó a su escritorio y tomó el teléfono. Ahora mismo llamaré a mi abogado. Concertaremos una reunión. Le contarás todo lo que sabes. Él encontrará la forma de proceder. Sofía asintió, secándose las lágrimas. Se sentía vacía, pero al mismo tiempo agradecida. Don Felipe no le había dado la espalda. Estaba dispuesto a ayudar. Los siguientes meses fueron difíciles. Don Felipe cumplió su palabra. Realmente puso el departamento a nombre de Sofía, la ayudó a mudar sus cosas. Echó a Emma de la casa, solicitó el divorcio y la privó de cualquier derecho sobre sus bienes. Y el mejor abogado de la ciudad se hizo cargo del caso de Sofía. Estudió todos los documentos, todas las fotos, todas las pruebas de la infidelidad. Encontró lagunas en el testamento que había redactado Carlos. Demostró que Sofía tenía derecho a una parte de su negocio, al coche, al rancho. El proceso fue largo y agotador. Carlos intentó defenderse. Contrató a sus propios abogados. Acusó a Sofía de mentir. Pero las pruebas eran irrefutables. Fotos, vídeos, testimonios, todo estaba en su contra. Finalmente, el tribunal falló a favor de Sofía. Le correspondía la mitad del negocio de Carlos, su coche y el rancho. La casa se quedó para él, pero debía pagarle a Sofía una compensación por los años de matrimonio. El día del veredicto, Sofía estaba en las escalinatas del juzgado, con una carpeta de documentos en la mano. Don Felipe estaba a su lado, sonriendo. Muchísimas gracias. Don Felipe, dijo Sofía, y en su voz sonaba una gratitud sincera. Sin usted, nunca lo habría logrado. Te lo merecías, respondió él. Siempre cumplo mi palabra. ¿Y sabes qué? Te necesito fresca y con nuevas ideas. Los negocios de la empresa despegaron después de esa licitación. Necesitamos otro proyecto, grande, ambicioso. ¿Estás lista? Sofía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, era una sonrisa genuina y sincera. Manos a la obra, respondió con seguridad. Bajaron las escaleras y subieron al coche de don Felipe. Él arrancó el motor y se dirigieron a la oficina. Por el camino, Sofía miraba por la ventana la ciudad que pasaba. Había pasado por la traición, el dolor, la humillación, pero había resistido. No se había quebrado. No había traicionado sus principios por venganza. Y ahora que todo había pasado, Sofía se dio cuenta de que no se arrepentía ni un segundo de su elección. Había actuado con honestidad y justicia. Había salvado a la empresa, conservado su honor, al final había recibido lo que merecía. ¿Sabe? Dijo, mirando a don Felipe. Le agradezco al destino que todo haya salido así. Sí, fue doloroso. Sí, fue difícil. Pero aprendí quién es un verdadero amigo. Y quién es un traidor. Aprendí que puedo contar conmigo misma, que tengo la fuerza para luchar. Don Felipe asintió. Eres una mujer fuerte, Sofía. Más fuerte de lo que crees. Y estoy orgulloso de que trabajes en mi empresa. Entraron en el estacionamiento de la oficina y Sofía bajó del coche. Por delante le esperaba el trabajo, nuevos proyectos, una nueva vida. Una vida sin Carlos, sin Emma, sin traición,